Okay. Bueno, sí, vamos a seguir con esta sesión. Bienvenidos de nuevo a todos a estas sesiones awesome de One Welfare, de un bienestar y medio ambiente. Nuestra primera charla va a ser un vídeo de Mark Jones de la Free Foundation en España, Born Free, que es el funcionamiento de un bienestar en la elaboración de políticas globales para prevenir el riesgo de las enfermedades zoonóticas. Bienvenida. I'm giving this talk on behalf of myself and Adeline. Rose, Head of Policy at Born. For the past 6 years, we've been working to advance wildlife and biodiversity. Llevamos 6 años intentando conseguir estas políticas. Disculpen, el sonido llega muy sucio y bajo a cabina y vamos a intentar arreglarlo para poder llevar a cabo la interpretación. La idea es reducir el riesgo de enfermedades zoonóticas. Y ahora el sonido se nos ha ido. Disculpen que vuelve. La clave es que Born Free es una organización benéfica que trabaja de forma internacional para la protección de la fauna salvaje y tenemos sede en el Reino Unido. Trabajamos en preservación y conservación, así como la mitigación de los riesgos para la fauna silvestre, manteniendo la convivencia entre animales y comunidades. Es el centro de lo que hacemos en todas partes, porque queremos que la fauna salvaje siga siendo salvaje y silvestre. En los últimos 5 años, lo que hemos es trabajando para intentar conseguir más documentos, tanto para publicarlos como elementos sistemáticos para mejorar la situación, y sabemos cuáles son las consecuencias de ignorar la situación. Porque después de la pandemia sabemos que esto que le pasa a los animales no es simplemente una cuestión de animales. Sabemos también que hay que tener en cuenta cómo tratamos a los animales y la naturaleza para el bienestar humano. Estamos trabajando de acuerdo con los informes tanto de nuestros gobiernos como de las Naciones Unidas para encontrar el enlace entre la salud pública y el bienestar animal y las recomendaciones específicas que plantean tanto las Naciones Unidas como los países específicos sobre la aplicación de las regulaciones de bienestar animal. Lo que hemos visto es que el enfoque One Health cada vez tiene una mayor connotación en todo el mundo y que demuestra que las soluciones holísticas e integrales son cada vez más importantes en una crisis internacional. Las declaraciones políticas, como por ejemplo en foros internacionales de alto nivel político en las Naciones Unidas, así como declaraciones ministeriales, son importantes para el desarrollo sostenible. Hemos visto, por ejemplo, que la Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente adoptó la resolución sobre el enlace entre el bienestar animal, el desarrollo sostenible y el medio ambiente, la EA 5/Resolución 1, que reconoce el bienestar del animal como un elemento fundamental para conseguir. Disculpen, el sonido es terrible, tenemos que parar un momento. La salud es un elemento fundamental del bienestar animal para poder conseguir no solamente el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como de One Welfare. Estamos hablando, por lo tanto, de cómo implementar. Disculpen, el sonido sigue cortándose todo el rato. Esto no se puede interpretar. Considerations for animal welfare encourage synergy and cooperation between sectors in its priorities and protected activities. And in 2021, the World Health Assembly established an intergovernmental negotiating body, INB, to Se ha llevado a cabo un borrador de negociación y de instrumentos internacionales, trabajando junto con la CBD y con la OMS para tener una respuesta ante la pandemia.
Hay que tener en cuenta, por lo tanto, cómo se va a adaptar para el 2024 en la Asamblea General, porque nosotros lo que estamos haciendo es ser observadores oficiales del proceso desde 2022, miembros de la coalición de ONGs que lidera Forpos, y estamos trabajando en la adopción de los enfoques de One Health, One Welfare en todas las actividades relevantes para la protección de los animales. Ahora mismo el borrador incluye algunas medidas de prevención. Sabemos, por lo tanto, que la protección de los animales, las comunidades y los entornos, cuando entran en contacto con los patógenos, se pueden evitar las pandemias, teniendo en cuenta con los sectores, las disciplinas, las comunidades relevantes, para que todos trabajemos conjuntamente. Nos damos cuenta que One Health, One Welfare son fundamentales para eliminar el riesgo en determinadas actividades, como por ejemplo el comercio de animales salvajes en los mercados y su consumo, puesto que es un riesgo tanto para la salud animal como para la humana y el bienestar de ambos. Este es el primer paso y tras las negociaciones seguiremos defendiendo la incorporación de este enfoque One Health, One Welfare en líneas generales para seguir trabajando en un enfoque colaborativo, integrado, para que distintas disciplinas y comunidades trabajen conjuntamente para que se preparen para poder hacer frente a estas situaciones. Y muchas gracias por prestar atención. Thank you. Muchísimas gracias. Creo que aquí, más que Mark, era Adeline. Lo siento, me he equivocado con... Tenemos a Adeline. No podemos hacerle preguntas, por tanto. Bueno, no pasa nada. Exceptuando que alguien tenga preguntas, que quizá nos escuche, aunque no pueda respondernos. Pero si no, pasaremos a nuestro siguiente ponente, que en este caso es Anne-Marie Smith, que ella sí está y va a hablar de la percepción pública de la producción lechera en Canadá a través del enfoque One Welfare. Okay. Thank you, everyone, for attending this presentation. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy Anne-Marie Smith y estudio en la Universidad de Calgary, en Canadá, el postdoctorado, y voy a hablar de uno de nuestros últimos estudios en el que lo que hicimos fue analizar la percepción pública de la producción lechera a través del enfoque One Welfare. ¿Por qué hemos hecho este estudio?, se preguntarán. Bueno, pues porque sabemos para que una producción lechera sea socialmente sostenible es importante entender mejor cuál es la percepción del público de las prácticas de este tipo de producción. Únicamente si entendemos realmente la percepción pública de las prácticas de producción lechera, podremos ayudar a los productores a que potencialmente adapten sus producciones para que sean más socialmente sostenibles, para que estén en línea con las preocupaciones del público y para que encajen con sus valores. Así que podemos de esa manera preparar a la industria de la producción lechera en Canadá para que estén en línea con los valores del público general. ¿Cuál fue nuestro objetivo? Pues entender, por lo tanto, esta situación en Canadá antes y después de días de visita en Alberta en una serie de explotaciones de producción lechera. Entonces, fuimos a los días de visita, que son días en los que las explotaciones ganaderas invitan al público. No tienen nada que ver con nosotros, simplemente hay estas explotaciones que organizan estos días, que son los tours por la finca, y que invitan al público en general, a ciudadanos canadienses, a que vengan a ver sus explotaciones y les dan estas visitas guiadas explicando un poco qué es lo que hacen en estos espacios y por qué lo hacen. Con lo que nos pusimos en contacto con estas explotaciones lecheras que tienen estos días de visita y tuvimos 10 visitas guiadas en cada uno de los días y un total de 30 visitas en 3 explotaciones lecheras distintas. El público que asistió, pues se les invitó a que rellenasen una encuesta si querían participar en el estudio, una encuesta antes de la visita guiada o para saber un poco qué pensaban antes de la visita,
otra después de la visita y a las 2 semanas recibían una tercera por email. Lo que nos interesaba en concreto era su percepción de la producción lechera en Canadá y nos centramos sobre todo en la percepción de estos visitantes. Y queríamos saber su percepción específicamente sobre la calidad de vida de los animales, lo que ellos pensaban sobre cómo les cuidaban los productores. Así que tuvimos un total de 308 participantes que hicieron la encuesta previa y posterior y 160 también hicieron la tercera a las 2 semanas. De los 308, un 60% fueron mujeres, 38% fueron hombres y 2% se identificaron como otro. Cuando analizamos dónde han vivido la mayor parte de su vida, aproximadamente un 3% vivía en áreas rurales y 2/3 en áreas rurales o periurbanas, urbanas o periurbanas, y 98% de los participantes consumían productos lácteos, el resto no. Les preguntamos por qué no y eran intolerantes a la lactosa. Así que hay que tener en cuenta que lo que tenemos es que el público en líneas generales era bastante prolácteo, obviamente porque esto no es representante de todo el pueblo canadiense, pero hay que tener en cuenta que estas son personas suficientemente interesadas en lo lácteo como para ir con los niños o con la familia a pasar un sábado a ver una explotación ganadera. Así que no es una muestra representativa de toda la población canadiense, obviamente. Cuando analizamos los cambios de percepción en cuanto a lo que pensaban de la calidad de vida de las vacas lecheras, antes y después de la visita, pues un 51% mantuvo la misma opinión. Ellos opinaban antes que era muy buena y lo mantuvieron después. O dijeron, bueno, pues la calidad de la vida de las vacas en Canadá es buena. Y se fueron de la visita y dijeron, pues sigue siendo buena. O fueron y dijeron, bueno, pues es que me parece que va a ser mala. Y al salir dijeron, pues sí, es que era mala. Así que hubo pocos cambios en cuanto a su percepción. Pero hubo un 41% de personas que cambió a una opinión más positiva y un 8% a una opinión más negativa sobre la calidad de vida de las vacas lecheras. En cuanto a la percepción de la responsabilidad medioambiental de los productores, pues resultados muy similares. 51% no cambió de opinión, un 44% cambiaron a una opinión más positiva y un 5% a una opinión más negativa. Pero ¿y qué pasa cuando te centras en la percepción que cambia cuando comparamos lo que dijeron al terminar y la encuesta a las 2 semanas? Pues la gente se va a casa, empieza a hablar de lo que han visto, qué ha pasado, hablan con otras personas y de repente buscan algo en Internet y eso puede tener una influencia en su percepción a largo plazo sobre las explotaciones lecheras. Entonces sí, efectivamente, así fue. Aproximadamente 2/3 de las personas no cambiaron sobre la percepción que tenían de la calidad de vida de las vacas lecheras, pero un 27% sí que cambiaron a más negativo y un 9% más positivo. En cuanto a la responsabilidad medioambiental de los productores, un 60% no cambió de idea en esas 2 semanas, pero un 35% cambiaron a una percepción más negativa en 2 semanas. Tenemos todas estas cifras que nos dan información, puesto que vemos cómo en 2 semanas ha habido gente que ha cambiado una opinión más negativa, mucho más negativa que durante la propia visita. Por lo que se consiguió con la visita no se sostuvo en el tiempo a largo plazo. No dejaron un peso positivo a largo plazo. Pero las ideas son el por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué empezaron a preocuparse más? Porque si consideran que esto está mal, bueno, pues si los de la explotación ganadera supieran qué es lo que pasa, probablemente podrían cambiar las situaciones para tener una opinión positiva más sostenible. Entonces, había que entender un poco mejor qué era lo que les preocupaba a los que iban. ¿Por qué están preocupados? ¿Y por qué esta situación? Entonces, para poder entender esto mejor después de unos días o de varias semanas, les preguntamos qué es lo que te preocupa.
Y entonces la respuesta fue bastante fácil, tiene que ver con el bienestar de los animales y había dos puntos principales de preocupación. En primer lugar, el que no podían estar mucho tiempo fuera en los pastos. Solo el 20% de las vacas lactantes en Canadá tiene acceso a pastos. Hay mucha estabulación en interiores, pero también les preocupa el que se separa la vaca de los terneros muy pronto, normalmente a las 24 horas del parto, y esto a la gente le resultaba muy difícil. En cuanto a la separación vaca-ternero, la gente decía, pero es que las madres no pueden o parecen establecer lazos con las crías inmediatamente tras el parto, así que se las separa para así reducir la transmisión de enfermedades. ¿Cómo lo llevan las madres? ¿Hay alternativas? Otra persona, y este es un comentario muy frecuente, dijo, creo que las vacas deberían tener tiempo fuera para pastar. Cuando uno se centra en el tema medioambiental, hay dos temas principales. Por una parte, la preocupación de la inclusión del aceite de palma en los piensos, así como las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con las explotaciones lecheras. En cuanto a la primera, se dijo, me preocupa si se podría, por tanto, tener una explotación lechera sin emitir tantos gases de efecto invernadero y seguir siendo rentable y competitiva con el resto de países. Y otro dijo sobre el aceite de palma, me preocupa el uso de aceite de palma en los piensos. Y hubo varios que opinaron lo mismo en sus comentarios. Así que, en general, cuando analizamos los datos generales, 44% y 41% de los participantes tenían una percepción mejorada de la responsabilidad medioambiental y la calidad de vida de las vacas lecheras inmediatamente tras la visita. Pero luego, a las 2 semanas, entre el 35 y 27% tenían una percepción más negativa sobre estos dos temas respectivamente. Pero si profundizamos un poco en qué son estas preocupaciones en cuanto al bienestar de las vacas, es la separación temprana de vaca y ternero, la falta de acceso a pastos en el exterior y en cuanto al medio ambiente, fueron sobre todo las emisiones de gases de efecto invernadero de las explotaciones lecheras, así como la inclusión de aceite de palma en los piensos. Y con eso, muchas gracias por la atención y gracias a vosotros. Y a los que nos han financiado también. Thank you very much. Muchísimas gracias por una presentación clara y concisa, pero ya tenemos una pregunta en internet, pero se ha borrado, aunque creo que la recuerdo. La pregunta era, ¿tú crees que las explotaciones lecheras que permiten estas visitas son mejores que la media? Porque has dicho que los visitantes no eran una muestra representativa, pero ¿consideras que las explotaciones eran representativas del sector? Buena pregunta. Yo diría que en base a lo que sé de las explotaciones lecheras de Alberta son bastante representativas. No es que sean muchísimo mejores, pero no están en el 10% de peores, porque la idea es que la imagen en general de ese día es una percepción positiva. Digamos que nunca mostrarían las peores, porque obviamente no es lo que quieren mostrar en Alberta, pero creo que en general ya en base a la selección de explotaciones lecheras, ves las discrepancias entre ciudadanos y ganaderos. Los ganaderos pueden elegir lo que en su opinión es una de las mejores explotaciones lecheras, súper limpio, higiénico, los animales en el interior, pero los visitantes lo primero que ven es que los terneros están separados y los tienen atados, y a la gente eso le pareció horrible, lo odiaban. Y el ganadero dice, pero es que están limpitos, están sanos. Era muy interesante ver las diferencias de opinión, pero creo que en líneas generales son bastante representativas de las explotaciones de la zona. ¿Hay alguna otra pregunta en la sala? Sí, ahí. Gracias. Ah, no, era ahí, perdone. Soy Diel de Canadá. Me fascina el cambio de primero tener una opinión después de la visita y a las 2 semanas otra. No me sorprende tampoco, pero es interesante. Y no sé si habéis preguntado a la gente, ¿pero por qué? Porque me despierta la curiosidad. Es un poco lo que he visto en otras partes, donde la gente
que tiene acceso directo a una finca, vuelve diciendo, pero qué bien, qué conexión, qué estupendo todo. Y luego llegan a casa, se meten en las redes sociales, les bombardean con mensajes que no van en línea con lo que hace realmente la ganadería y de repente ya cambia y empieza a creer más en lo que le pone las redes sociales. ¿Tú crees que eso juega un papel fundamental o son las conexiones con amigos, familiares? Buena pregunta. No he tenido tiempo para analizarlo en profundidad, pero creo que hay un concepto del fenómeno de reciprocidad y la idea es que si a alguien le ofreces un desayuno riquísimo, por eso se llama el desayuno en la granja, porque vienen, desayunan, hay juguetitos, juegos para los niños y se lo pasan genial. Es un día estupendo, es imposible ser crítico ese día porque esta persona te acaba de dar desayuno. Estupendo. Entonces es parte de esta idea de por qué el feedback es muy positiva en una encuesta anónima, porque es muy difícil criticar a alguien, incluso de forma anónima, si esa persona o esa organización te ha tratado bien. Así que eso juega un papel. Es ese fenómeno de reciprocidad y a las 2 semanas, pues ese desayuno rico, esa felicidad, pues ya no juega ningún papel y puedes dar el feedback. Pero creo que quizá es que le preguntas a la gente muy bien, ¿pero por qué tu opinión es más negativa? Nadie dijo, ni habló de PETA, ni las asociaciones de protección animal. Quizá no sea necesariamente un elemento que les haya dado esa información. Algunas gente dicen, pues es que, dijo uno, bueno, pues es que fue a ver una revista sobre producción animal y en esta revista dice que es mejor que las vacas estén juntas. En esta otra dicen que es mejor que estén estabuladas individualmente. Y entonces era como, me gustaría tener más información, me gustaría preguntar cosas, porque ahora tengo muchas dudas. Pero no vi datos que dijeran que la gente había ido a buscar recursos sobre los derechos animales o fuentes menos fidedignas. Gracias, gracias, Anne. Okay, our next talk is going to be online about the contributions of working equids to community resilience in the dry corridor of Nicaragua. The name I have is Frederic Valdivia, but I do not believe that it's you. If you'd like to introduce yourself and go ahead with your presentation. Si puedes, por favor, presentarte y seguir con tu presentación. Hola, Hola, mi nombre es Giselle Box y estoy encantada de estar aquí con ustedes. En esta ocasión tengo el estudio Contribuciones de los equinos de trabajo en la resiliencia comunitaria del corredor seco de Nicaragua. Centroamérica es la segunda región más vulnerable en el mundo ante riesgos climáticos. Por su ubicación geográfica, se encuentra expuesta a amenazas por huracanes, erupciones volcánicas, tormentas, sequías, entre otros. Además, esta región concentra más de 1 millón de equinos que se relacionan directamente con las estrategias de medios de vida de quienes los poseen, en términos de seguridad alimentaria, acceso a la educación, acceso a la salud, agua y además participan en las dinámicas sociales y culturales de las comunidades. El corredor seco de Centroamérica se extiende desde México hasta Panamá, donde habitan más de 10 millones de personas y alrededor de 700,000 equinos de trabajo. Se estima que el 80% de la población se encuentra en condición de pobreza, especialmente las familias que se dedican a la agricultura de subsistencia, que dependen de las estaciones para poder producir sus alimentos. Además, la frecuencia e intensidad de las variaciones climáticas han degradado los servicios ecosistémicos del bosque tropical seco, profundizando la pobreza y la crisis alimentaria. Nicaragua es el país de Centroamérica que tiene la mayor población de equinos y de ganado. Además, ocupa el 4º lugar entre los países de América Latina con alto nivel de riesgo ante desastres.
el 40% de la población se dedica a la agricultura de subsistencia. En el corredor seco de Nicaragua se encuentra el departamento de Madrid, al norte del país, donde las familias de esta zona y sus animales se enfrentan a severas y prolongadas sequías, deslizamientos de tierras, lluvias irregulares, inundaciones y altas temperaturas, impactando en el bienestar de las personas y los animales. Ahora, muchos factores contribuyen a la resiliencia de las comunidades y los equinos de trabajo pueden desempeñar un papel importante en la calidad y capacidad de afrontamiento ante un desastre. Sin embargo, el rol de estos animales en las etapas de la gestión del riesgo ante desastre y su aporte a la resiliencia comunitaria ha sido muy poco investigada y por tanto surge la necesidad de este estudio para documentar las contribuciones de los equinos en esta área de desarrollo de un bienestar. Para ello, se encuestaron a 200 productores propietarios de equinos de 32 comunidades del corredor seco. Se realizaron grupos focales y 249 equinos fueron evaluados utilizando la herramienta de observación y comportamiento del bienestar animal, desarrollada por la Oficina Regional de Brooke para América Latina y el Caribe. Esta herramienta consiste en un cuestionario estructurado útil para medir el estado de los indicadores de nutrición, salud, interacciones sociales, el entorno físico y estado mental, bajo el modelo de los 5 dominios del bienestar animal. Analizamos las contribuciones de los equinos en las 3 etapas del desastre. En los eventos de inicio lento, los equinos son utilizados en labores agrícolas, en la preparación de la tierra para la siembra, el manejo de cultivos y el abastecimiento de mercados locales con granos y semillas antes de la instalación de la sequía. En la fase del desastre, participan en la activación del sistema de solidaridad entre familias y comunidades, transportando agua y alimentos donde ha disminuido drásticamente. En la fase de postdesastre, facilitan que la ayuda humanitaria relacionada a alimentos, medicinas y otros llegue a las comunidades de más difícil acceso. En eventos de inicio súbito como los huracanes, en la etapa de predesastre, los equinos son utilizados en tareas de reconocimiento de zonas con alto potencial de riesgo. Ayudan a identificar hogares vulnerables y contribuyen en las obras de conservación de suelo para evitar la erosión y deslizamientos, cargando piedras y arena. Durante el desastre, los equinos son utilizados para evacuar enfermos, niños y personas vulnerables a zonas seguras. También ayudan a trasladar bienes del hogar y otros animales. En la etapa de postdesastre, ayudan en tareas de recolección de escombros y basura. Además, trasladan materiales de construcción para rehabilitar infraestructura dañada. Con este estudio también perseguimos conocer el estado de los equinos en la gestión del riesgo. De los 200 productores encuestados, el 90% reconoció que los equinos sufren algún tipo de riesgo físico en las etapas de respuesta y recuperación ante desastres. El 95% de los hogares mencionaron que los equinos no son reconocidos en los planes de emergencia comunitarios, aunque en Nicaragua hay avances en esta materia. El 94% de los hogares reconocen que los equinos están más expuestos a lesiones y problemas de salud como cólicos y problemas respiratorios después de un desastre. Durante el estudio se identificó que el 13% de 249 equinos alcanzaron un nivel de bienestar aceptable en indicadores de nutrición, salud, comportamiento y comodidad en el entorno de descanso. Como resultado de la evaluación, el 61% de los equinos presentaron una condición corporal baja. El 41% de los equinos demostraron reacciones de sed y cansancio durante la observación. El 63% de los equinos no disponían de lugares adecuados para protegerse del sol y de las altas temperaturas. El 45% de los equinos tenían parásitos externos, aunque ninguna condición de infestación.
El 57% de estos animales mostró algún tipo de lesión en sus cuerpos y el 54% presentó problemas de infección en los cascos. De manera conclusiva, podemos decir que los equinos de trabajo son activos claves en los medios de vida de sus propietarios. Existe además la oportunidad de continuar visibilizando a estos animales en los planes de preparación y respuesta ante desastres. Además, las condiciones de bienestar de los animales pueden significar un impacto importante en la capacidad de respuesta de las familias ante los desastres. Finalmente, la inclusión de los equinos de trabajo en los planes de reducción de riesgo ante desastre puede reforzar las estrategias de bienestar humano y de protección del medio ambiente. Agradecemos mucho su atención y esperamos que hayan podido disfrutar de la presentación de este estudio. Estamos contentos y agradecidos por este espacio. Saludos, buenos días y buenas tardes. Thank you very much. Muchas gracias. Sí, la verdad es que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta rápida. Si queréis, de aquí, del público. ¿Sí? Por favor, adelante. ¿Me escuchas? Hola, soy Beatriz. Quería consultar que, bueno, es evidente el beneficio que hay para las familias con el uso de los equidos en estas situaciones de desastres, pero con esta caracterización me queda una duda sobre cómo se puede ayudar a los equidos que han sido útiles durante este proceso de respuesta a desastres. No sé si es una segunda parte del proyecto, porque lo que veo es una descripción del estado del bienestar animal. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, en este momento el estudio contempla la descripción como tal de la situación de bienestar de los equinos de trabajo en el corredor seco. Y una de las primeras propuestas es justamente que prácticas de protección de los equinos de trabajo puedan ser incorporados en los esquemas y planes de respuesta comunitarios. Este es un conjunto de acciones que se realizan pues, a nivel de las comunidades, acciones preparatorias de prevención ante desastres, acciones que son prácticas que permiten justamente a las familias poder tomar estas acciones desde el punto de vista de manejo en temas de nutrición, de salud, de la misma interacción social entre los humanos y los animales de trabajo. También todo esto requiere de un proceso de formación, de sensibilización que permita tomar acciones desde la realidad de las comunidades y de los recursos que están disponibles dentro de las comunidades en su contexto. Great. Thank you. Thanks again. Muchas gracias. Gracias de nuevo. Vamos a pasar a nuestra próxima presentación, que también tiene que ver con equidos, y es de Jessica Burridge. Creo que Jessica está aquí con nosotros, pero vamos a tener un vídeo de su charla, me parece. University of Nottingham, and I'm going to talk about the physical and social environment of working equids and their owners in Colombia. The term working equid refers to horses, donkeys and mules that contribute to the life. Hola, soy Jessica de la Universidad de Nottingham y hablaré del entorno social y físico de equidos de trabajo y sus dueños en Colombia.
Un équido de trabajo puede ser un caballo, burro, mula, que contribuye al sustento de sus dueños. Y muchas millones de personas se emplean de diversas formas en el turismo, agricultura, transporte, material y la construcción. En muchos casos, los équidos de trabajo generan los ingresos que necesitan sus dueños para alimentar a la familia y, además de la estabilidad financiera, también ayudan a tareas diarias como llevar a los niños al cole o a transportar a gente al hospital. Por desgracia, no siempre se cuida el bienestar de los équidos de trabajo y viven vidas precarias. Los últimos estudios sugieren que unos 2/3 de équidos de trabajo en Colombia viven por debajo del umbral de la pobreza. La importancia del enfoque One Welfare se ve fácil de implementar en el caso de équidos de trabajo, porque la relación entre dueños y équidos es muy importante. Los dueños necesitan al équido para ganarse la vida y los équidos a su dueño para sobrevivir. El comportamiento y la toma de decisiones del dueño determinan el cuidado y el bienestar de los équidos. Suele haber influencias externas, no obstante, que afectan a estos animales y a sus dueños. Por eso, el objetivo de este proyecto fue el de explorar el entorno en el que viven y trabajan los équidos de trabajo y sus dueños y cómo influyen en el bienestar de los équidos y el sustento de los dueños. Se realizaron 24 grupos de debate para explorar la percepción de varias partes interesadas, incluyendo los propietarios de los équidos, mujeres y líderes de la comunidad. Se hicieron en español, con un equipo del país, con un guión narrativo de apoyo. A los participantes se les preguntó por su comunidad, la dependencia y relación con los équidos y los problemas que tenían relacionados con los mismos. Se transcribieron las grabaciones y tradujeron al inglés. Se hizo un análisis temático utilizando un análisis inductivo. El mapeado visual se empleó para agrupar y categorizar los temas centrales. Este análisis temático identificó 2 temas importantes generales, el entorno social y el entorno físico, que interactúan entre sí y influyen en el comportamiento del dueño y su toma de decisiones, lo que también afecta al bienestar de los équidos de trabajo. El entorno hay que entenderlo para ofrecer apoyo a los dueños y a los équidos. Muchos de estos factores externos están fuera de control de los dueños y hay que resolverlos. Al entender el entorno, ayudaremos a comprender qué tipo de apoyo necesitan y también ayudaremos a identificar los problemas y los elementos facilitadores que pueden darse. Dentro del entorno físico se identificaron 4 subtemas: topografía, caminos, servicios, leyes y reglamentos. Estos factores captan el entorno físico inmediatamente en el que viven los équidos y sus dueños. Algunos aspectos, como la calidad de los caminos y la topografía, aumentan la necesidad de tener équidos de trabajo y hacer el acceso a atención médica y veterinaria como que esto sea un reto fundamental. La gran parte de los équidos de trabajo vive y trabaja en zonas rurales, donde la topografía y la calidad de los caminos son un problema. La compleja topografía se debate a menudo. Los participantes afirmaron que hace más necesarios los équidos de trabajo y aumenta además los retos que se asocian con su cuidado. Esto y la mala calidad de los caminos hace que el transporte sea difícil, tanto el de personas como el de mercancías o materiales. La necesidad de los équidos en este contexto quedó clara, dado que todas las opciones no son practicables. Mencionaron que en algunos casos los équidos de trabajo se usan como ambulancias, destacando la importancia de estos animales para la comunidad. Los servicios son los siguientes: electricidad, agua, internet y gestión de residuos. Los participantes hablaron de la calidad y disponibilidad de estos servicios en la región. Quedó claro que variaba de una región a otra y las diferencias también se vieron a nivel individual. También variaban en cuanto al acceso de agua potable entre las regiones. Y se relaciona con la preocupación medioambiental. Los participantes quieren preservar su entorno y la falta de recogida de basuras lo dificulta. Si inicialmente no puede parecer relevante para el bienestar équido, puede dar información vital más allá de lo esperado. Por ejemplo, los investigadores vieron que los équidos que comen basura presentan un problema en ciertas áreas porque suelen provocarles cólicos. En esta situación, entender la falta de recogida de basuras puede tener un impacto para resolver el problema. Los participantes hablaron de la necesidad de leyes y normativas. Se sugirió que hay casos en los que el cumplimiento de las normas ayudaría al bienestar équido. Se destacó cuando los dueños apenas cuidan de sus équidos. Leyes y normas pueden cambiar el comportamiento de los dueños y esto puede afectar al bienestar équido. La aplicación de leyes y multas por un trato incorrecto de équidos puede motivar a las personas para que se les cuide más adecuadamente.
Junto al entorno físico en el que viven, el entorno social también puede tener una gran influencia en el comportamiento y también en el bienestar equidós. Hay 3 subtemas asociados en este sentido: la administración regional y nacional, la dinámica familiar y la percepción externa. Empecemos con la administración regional y nacional. Los propietarios sugirieron que había poco apoyo a ciertos problemas generales, regionales o nacionales relacionados con los equidós. El Gobierno central y las administraciones regionales afirman que el poco apoyo disponible a menudo no era eficaz. Además, el liderazgo aseguró que es necesario dar apoyo a los dueños de equidós, pero había varios obstáculos que lo hacían difícil, incluyendo la falta de financiación y de conocimiento de la situación de los equidós de trabajo. Al hablar de casos de maltrato intencionado de los equidós, como puede ser golpear a los animales con palos, se refleja que las figuras de liderazgo deberían hacer cumplir las leyes y las normas. Sin embargo, la autoridad mencionó que necesitaban formación sobre qué hacer en estos casos. La estructura familiar de los que tienen equidós de trabajo también fue comentada y los participantes explicaron que toda la familia suele depender de los equidós de trabajo y que todos se preocupan de su trabajo y cuidado. Las mujeres que se ocupan del cuidado diario de los equidós se encargan de alimentarlos y curarles, algo también visto en otros estudios. La inclusión de las mujeres permitiría hacer estudios futuros e intervenciones que beneficien a todos en el cuidado de los equidós. Hablemos ahora de cómo la presión social puede tener una influencia en el cuidado de los equidós de trabajo, negativa y positiva. Hay presiones y percepciones que seguramente afecten a la motivación del dueño a la hora de garantizar el bienestar de los equidós. Puede animarles y darles cuidado y el tratamiento adecuado, o lo contrario, un punto a tener en cuenta en la mejora del bienestar de estos animales. El estudio destacó la importancia de entender el entorno físico y social en el que viven los propietarios, identificando también las barreras para el cambio y para ayudar a las intervenciones relevantes en el futuro para tanto dueños como equidós. Al tener en cuenta el enfoque One Welfare, creo que es posible entender todo el contexto de los equidós de trabajo y sus comunidades para que puedan ser mejor sostenidas y recibir un mayor apoyo. Thank you, Jessica, for a lovely talk. Muchísimas gracias, Jessica. Contamos con ella, así que si alguien tiene preguntas para ella, pues tenemos tiempo para las respuestas. No tenemos ninguna online, pero tenemos una pregunta en la sala. Venga. Jessica, no te veo, pero esta es una pregunta muy rápida, porque en este estudio en concreto has analizado todo lo que diferencia el entorno social y físico de acuerdo con One Welfare. ¿Eso te ha ayudado en tu investigación para poder identificar los retos de forma diferente? ¿Ha ayudado también como parte del estudio? Gracias. Bueno, creo que fue muy interesante poder analizar ambos porque interactuaban bastante entre sí. Y creo que una de las cosas más interesantes fue quizá que como teníamos distintos grupos de trabajo con figuras de líderes en la comunidad, así como miembros de la administración, así como gente que trabajaba con estos equidós de trabajo, la percepción del entorno social y físico dentro de la comunidad era distinto. Incluso a mí me pareció muy interesante, la verdad, pero creo que nos ayuda a entender mejor qué es lo que es posible y cuáles son las barreras a las que nos enfrentaríamos. Gracias. De nuevo, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Jessica. Y ahora contamos con Sarah Eason, de Compasión en la Agricultura Mundial de Reino Unido, que va a hablar del potencial bienestar del cambio dietético. Thank you very much. Muchísimas veces esto es una charla sobre una publicación reciente de un informe sobre por qué los países de renta alta deben liderar la reducción del consumo de alimentos de origen animal, que incluye objetivos de reducción para los 25 principales países consumidores.
Compassion publicó este informe para destacar nuestra postura de que debe haber menos animales de granja para la naturaleza y sistemas más positivos que puedan regenerar los suelos, restaurar y mejorar la biodiversidad, crear resiliencia climática, reducir la contaminación y dar a los animales de granja un mayor potencial y una mayor calidad de vida. Voy a ir rápida porque hemos escuchado muchísimo sobre el concepto de bienestar animal. Voy a saltar esta diapositiva, pero esta es mi interpretación del concepto y de las áreas fundamentales que están unidas o que quedan vinculadas al concepto. Pero durante muchos años, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático presentó el cambio de dieta como una opción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo que existen pruebas sólidas. No es de extrañar, ya que los alimentos de origen animal emiten el doble de sustancias contaminantes que los de origen vegetal. Los expertos en cambio climático también reconocen los beneficios que tiene esto para la salud humana, la seguridad alimentaria, la biodiversidad y el bienestar animal. En 2019, la comisión de Eat Lancet, formada por 37 científicos de 16 países, publicó los resultados de una pregunta, y es: ¿podemos alimentar a una futura población de 10.000 millones de personas con una dieta saludable dentro de los límites planetarios? El objetivo es crear otros objetivos científicos para una dieta sana a partir de producción sostenible, y esto se conoció pronto como lo que se llamó dieta de salud planetaria. Los objetivos científicos de una dieta sana se basan en una investigación sobre alimentos, producción sostenible, pautas alimentarias y resultados en materia de salud. El cambio climático y otra serie de problemas a los que nos enfrentamos pueden impedir un poco nuestro camino. Pero la dieta de salud planetaria tiene una ingesta calórica de alrededor de 2.500 calorías al día, con una diversidad de alimentos de origen vegetal y también una reducción de alimentos de origen animal, con la opción de excluir por completo los productos de origen animal. También contiene grasas insaturadas en lugar de saturadas, cantidades limitadas de cereales refinados, alimentos muy procesados y azúcares. La publicación del informe Eat Lancet tuvo críticas encontradas, ya que algunos consideraron radical el bajo consumo de alimentos de origen animal, a pesar de su potencial. Pero quiero decir algo, y es que en la edición de 2022 del informe, para crear más dieta saludable, a la luz del aumento de los precios de los alimentos relacionado con la pandemia, la guerra de Ucrania y los fenómenos meteorológicos extremos y más frecuentes, se debatió en este sentido la reorientación de las políticas y la importancia de avanzar para garantizar dietas asequibles y saludables. El documento de referencia de este informe presenta una nueva metodología para calcular el coste medio de una dieta sana, incluida la propia dieta. Esto incluye cantidades de grupos de alimentos basadas en un conjunto diverso de directrices dietéticas de 10 países para calcular una dieta sana al menor coste. Pero lo más importante es que, como el de la dieta planetaria, incluye unas 300 calorías diarias procedentes de origen animal. Estos son algunos resultados que no todos están incluidos en el informe, pero el mapa de la parte superior muestra las calorías disponibles de alimentos de origen animal por persona y día, y es una aproximación del nivel de consumo. Los colores amarillos muestran esta cantidad de 300 calorías al día, y los más oscuros están en rojo, lo que significa un mayor consumo. A continuación se muestra el estado de ingresos del año 2018 del Banco Mundial y confirma el aumento de consumos de alimento de origen animal en función del estado de ingresos y la gran brecha de ingresos en el consumo. Hay una serie de países que no siguen esta tendencia, los de renta alta y bajo consumo, como Jordania, y después Mongolia, que es de renta baja y alto consumo. Si lo miramos así, lo que está claro es que en los países de renta alta y gran consumo son estos los que deben liderar la reducción, porque
teniendo en cuenta también otros factores como el uso del suelo, las emisiones que emiten y otros impactos ambientales y la salud humana, por no hablar del sufrimiento animal, ¿qué haremos con nuestro mundo si la tendencia sigue en esta dirección? Debemos asegurarnos de que la tendencia vaya por otro lado y que los países de renta alta y consumos elevados encabecen la reducción. Volviendo al coste y la asequibilidad, os voy a dar otro ejemplo de un beneficio o del beneficio de consumir una dieta sana a nivel global. Y es que la gente está comiendo en general demasiados alimentos de origen animal, no suficientes frutas, ni verduras, ni legumbres. Y creo que esto está teniendo un coste a la hora de ver el consumo general que tiene, yo creo, que cambiar. Sin embargo, el patrón tiene que ver con el nivel de ingresos. Y esto demuestra que las dietas occidentales, en las que predominan los países de ingresos altos, son más caras, de verdad, por lo que los consumidores podrían ahorrar dinero, mejorar su salud, siguiendo una dieta saludable con menos alimentos de origen animal y más frutas, verduras, legumbres y frutos secos, siempre que se lo puedan permitir. En última instancia, el potencial del bienestar es un cambio en la dieta, está claro, pero la cuestión es cómo hacerlo. El informe de Compassion contiene una lista de acciones políticas que se sugieren para posibilitar el cambio alimentario. Se ha traducido a diferentes lenguas, pero es una lista ordenada de mayor a menor eficacia según nuestra percepción, según lo que pensamos que será más o menos efectivo. Pero esto es nuestra experiencia y estamos encantados de saber otras. Creemos que el mayor potencial está en que cuando estas medidas pueden combinarse en una estrategia o plan de acción nacional sobre alimentación y agricultura, tendremos a las partes interesadas involucradas. Creo que es necesario, por tanto, incluir pruebas científicas y mejorar hacia una dieta mucho más sana. Esto es un poco lo básico de lo que es para nosotros una acción política, pero además los impuestos y los subsidios, las ayudas también juegan un papel fundamental y pueden cambiar para alinearse a lo que es una dieta saludable. Con estas guías creo que también podemos ayudar a personas de, colegios, hospitales a diseñar menús mejores, más baratos y tener más alternativas. Finalmente, quería dar las gracias a mis compañeros de Compassion in Well Farming que me han ayudado, que seguro que están online, y a todos los que están online por escucharme y aquí. Y si alguien quiere ver los informes que he mencionado, por favor que me lo diga, que están online. Gracias. Thank you very much, Sarah. It was really interesting. Gracias, muy interesante. Creo que es genial lo que estamos hablando, pero ¿hay alguna preocupación de nuestra sociedad occidental, sobre todo para las mujeres? En este sentido de las dietas más saludables, donde de hierro. Puede haber deficiencias de hierro en estas dietas que has mencionado, sin carne o sin alimentos de origen animal. Y bueno, puede que las guías no son para todo el mundo, son difíciles de seguir para todo el mundo. Esa es mi preocupación. ¿Cuál es la solución? No soy experta en nutrición. Hay diferentes tipos de nutriciones y de dietas. Y es verdad que hay deficiencias de nutrientes que no son tan obvias y que igual no están incluidas, pero creo que es importante que las guías incluyan un poco de todo. Si alguien no quiere ser vegetariano, que haya diferentes opciones también para los diferentes grupos de edad y consejos sobre, qué hacer con las diferentes dietas, que tengan una guía y sean capaces de poder elegir y tener una dieta saludable si quieren y que sea adecuada a sus necesidades. Por eso no hemos puesto todas las cosas en la lista, sí.
creo que, bueno, ahora hay una cierta preocupación por dejar de comer carne por completo, ¿no? Y de comer dietas o otros alimentos más saludables. Bueno, creo que esto podría ser objeto de debate, pero te doy las gracias, pero por cuestiones de tiempo tenemos que seguir adelante. Gracias. Nuestra siguiente charla tiene que ver con la gestión de hipopótamos en Colombia. Y nuestro presentador se puede incluso presentar a sí mismo, porque aquí me pone el nombre de una mujer y no es lo que estoy viendo en la pantalla. Perfecto, perfecto. Mi nombre es Santiago Henao, yo soy el profesor, el tutor de Isabel Cristina Guerrero, que era la persona que estaba prevista, pero tuvo un impasse y no pude estar aquí presente, pero estoy feliz de estar en este evento. Un agradecimiento grande a Rebeca y a todo el equipo que saca adelante este evento. Estoy en Colombia. Aquí, al inicio de la sesión de hoy, para mí eran las 2 de la mañana, entonces ya entenderán que es de tema muy emocionante estar acá. Este tema de madrugar 2 de la mañana solamente lo había logrado el fútbol. Y ahora Rebeca con el evento de One Welfare es espectacular. Muy bien, hablemos un poco entonces, por el corto tiempo que tenemos, del manejo de los hipopótamos en Colombia, para los que no conocen esta realidad que vivimos nosotros, pero desde una mirada de la bioética, y es el reto que tenemos en estos 9 minutos que tenemos. Aquí una pintura de nuestro recién fallecido Fernando Botero, el cual hacía referencia un poco a esa historia tan dramática nuestra, el narcotráfico y específicamente de Pablo Escobar. Estamos ubicados en Antioquia, que es un departamento cerca a Panamá, cerca a Centroamérica. Desde 1980 llegaron a Colombia 4 hipopótamos, no había más hipopótamos en Colombia, era un macho y eran 3 hembras. Desde ese momento los hipopótamos encontraron un ambiente absolutamente favorable para ellos y empezaron a reproducirse. Ya hoy en día se cuentan más de 150 individuos que han ido saliendo de la hacienda y están convirtiéndose en un verdadero problema. Recientemente, hace unos 10 días, hubo un accidente automovilístico porque por una de las vías un carro se estrelló con un hipopótamo. Vemos cómo se empieza a dar ese conflicto ganadero, felino, ganadero, hipopótamo, ganadero, o los hipopótamos a meterse. Pero aquí estamos en el marco de algo y en esto gana una importancia gigante el concepto de One Welfare. Nosotros en Colombia estamos frente a un fenómeno que se llama la decidofobia, un término que no es nuevo ni me lo inventé yo, pero que es muy claro. Y aquí tenemos que tomar 2 decisiones. Una, tomar decisiones sobre los hipopótamos o tomar decisiones con los hipopótamos. O sea, nos metemos dentro del entorno del biocentrismo, ecocentrismo, o simplemente desde el antropocentrismo vamos a tomar nosotros decisiones cual titiriteros con Gepetto y Pinocho. En ese caso, la invitación es a que tenemos que hacer parte del ecosistema y tenemos que ser, obviamente, actores importantes. La comunidad aquí juega un papel importantísimo. Ellos se están beneficiando, la comunidad de los que están ahí en el entorno de los hipopótamos se benefician bastante por temas de turismo, la gente quiere ir a visitarlos. Entonces, para ellos es importante la presencia de los hipopótamos. Pero hoy en día también viene ganando una importancia grande ese concepto del relacionamiento entre los hipopótamos, las personas, los animales, las personas. Entonces, cualquier decisión que se tome desde el ámbito gubernamental va a tener un impacto. Hay decisiones políticas y hay decisiones técnicas. Una decisión técnica podría ser la casa de control, una decisión, y hay otra serie de alternativas. Una decisión, pero esa decisión en términos políticos afecta a la imagen del gobierno. Definitivamente este tema está generando una polémica gigante. Los hipopótamos están alterando los ecosistemas, se meten a los ríos y lo que era la tradicional fauna acuática de esos ríos se está alterando, están alterando el ambiente, hay daño ambiental, pero hay una empatía grande por la especie, lo vemos y, por ejemplo, mis hijos, mi familia, la gente quiere ir a visitarlos, quiere verlos, y este es un punto que es muy importante. Alternativas, la translocación, traslado de hipopótamos hacia otras latitudes, por ejemplo, desde México, desde Costa Rica, hay oferta para que se envíen
algunos ejemplares para tenerlos en parques y en reservas. La inmunocastración o la castración. La castración, por ejemplo, ya tuvimos oportunidad de realizar procedimientos desde la universidad. Es un procedimiento que no es sencillo, pero es posible. Y la muerte o la casa de control. Se viven grandes tensiones con este tema, pero también hay algo importante, y aquí lo quiero dejar, la infoxicación. Aquí hago referencia con la infoxicación, es la cantidad de información que llega frente al tema de los hipopótamos. Mucha carece de validez científica y hace que de alguna manera la gente tenga una percepción distinta sobre el tema de los hipopótamos. Hay que entender que los animales son sintientes y en este caso lo que hicimos fue construir una matriz bioética, una matriz en la cual incorporáramos los 4 principios tradicionales de la ética mirados desde la esfera de las comunidades, desde el gobierno, desde la academia, que aquí la academia ha jugado un papel importante, pero todavía estamos en mora de hacerlo. Estas serían más o menos la mirada de los principios que hemos estado trabajando, donde el concepto One Welfare definitivamente entra a jugar un rol súper importante. En aras del tiempo y prefiero dar espacio para la discusión, voy a llegar ya a las preguntas más bien, de no mediar un diálogo auténtico y fructífero entre los discursos de las ciencias, sobre todo las biológicas y las ciencias filosóficas y religiosas, nada se alcanzaría y la reflexión seguiría encerrada en un círculo de autorreferencias sin impacto social. Aquí un punto clave es dar una mirada global, entrar en conceptos de educación inclusiva, educación a las comunidades. Las comunidades están necesitando información que sea con rigor científico, no simplemente lo que les llega a ellos a veces por redes, etcétera. Reducir la infoxicación, esto es clave, o sea, disminuir esa información. Lo que hicimos entonces fue construir esa matriz y a través de esa matriz llegar a aportarle al gobierno y desde el Consejo Nacional de Bioética, del cual soy vicepresidente, entrar a aportar en la toma de decisiones. Incrementar la experiencia es una necesidad. En ese sentido estamos entonces aumentando investigaciones sobre el impacto en los ecosistemas, sobre mejores mecanismos para realizar procesos de castración, pero tenemos que ir tomando decisiones. Y aquí lo que claramente está afectando es ese fenómeno de la decidofobia, el no querer tomar decisiones y eso definitivamente va a marcar aquí un problema gigante. Seguirán existiendo los hipopótamos y yo creo que en nuestra región la casa de control no es la alternativa, por lo menos inmediata, pero sí decisiones integrales, donde hay problemas de salud pública, del bienestar de otras especies, hay que mirar cómo hacer esa translocación y entrar en procesos de castración, pero tendríamos que estar en el marco de más del 70% de individuos castrados. Prevención y manejo oportuno. Aquí queda mi correo electrónico. Un agradecimiento nuevamente a Rebeca por todo el apoyo que nos ha dado para poder presentar estos trabajos, porque tanto algunos que presentaron ayer, tenemos otros también. Entonces, un agradecimiento grande y estoy atento a las preguntas. Thank you very much. That was really interesting. I never knew. Interesantísimo. Yo no me sabía la historia de los hipopótamos de Colombia. ¿Qué iba a preguntaros? Sí, hay preguntas en la sala. Te mereces una, porque te has levantado muy temprano y te mereces una. ¿Débora? Gracias por la presentación. 2 preguntas breves. La primera, ese consejo que mencionabas, ¿cómo está conformado? ¿Cuántas disciplinas participan de ese consejo consultivo? Y segundo, ¿qué posibilidades tienen en mente para solucionar este problema que se viene arrastrando hace mucho y la verdad que es un gran problema? Sí, muy bien. El Consejo Nacional de Bioética, somos 15 personas, fuimos seleccionados por el gobierno en acuerdo con la UNESCO desde el 2012, pero empezamos a funcionar desde el 2020. Somos 15 personas, diferentes áreas del conocimiento, aparecen también representantes de la diversidad religiosa, de las comunidades étnicas,
y expertos en bioética. En el caso mío, y ahora como vicepresidente del Consejo Nacional de Bioética, estoy en uno de los áreas de expertos en bioética. Tengo formación de doctorado en bioética, entonces ha sido una gran oportunidad para mí participar dentro de ese consejo y aportar en la solución de muchas problemáticas. Okay, was that both your questions, Raz? Yes. ¿Ya has respondido, por lo tanto, a las dos preguntas? ¿Tenemos otra pregunta, Rebeca? Lo siento, Santiago. Tenemos que pasar al siguiente ponente porque nos estábamos quedando sin tiempo, pero muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo. Muchas gracias. Feliz resto de jornada. It was a misunderstanding. I was going to ask a quick question. Oh, but I'm I sorry. think I'm a little I'm late. sorry. Okay. He's gone, is he? Okay. My Sorry about apologies. that. Bueno, se ha ido, lo sentimos. Perdona, que pensaba que queríamos seguir adelante y seguir con la siguiente presentación. En último lugar, tenemos a Beatriz Zapata, que va a hablar del manejo adaptativo basado en estudios conductuales de camélidos sudamericanos silvestres para minimizar los impactos de las actividades mineras. I'm not sure if I'm more comfortable. Do you have your... Sorry. I think it's better. Creo que si me puedo poner ahí mejor. Gracias. O buenas tardes. El título del trabajo es Manejo adaptativo basado en estudios de comportamiento de camélidos sudamericanos silvestres para minimizar el impacto de la minería. Este es un estudio preliminar de cerca de 3 años de trabajo. Bueno, la minería es una actividad que produce bastantes conflictos con la fauna silvestre, pero por otro lado, por lo menos en Chile, nosotros tenemos una actividad minera muy extensa en todo el norte del país. En nuestra legislación se exige que los proyectos mineros pasen por una revisión y este proyecto se enmarca dentro de las recomendaciones realizadas para la minera que se llama Proyecto Minero Quebrada Blanca en la fase 2, ahora estamos en la fase 1, y la resolución de calificación ambiental, que está ahí el número. Básicamente, esta actividad específica se refiere al cuidado de la población de camélidos silvestres, vicuña y guanaco, pero en esta ocasión solamente voy a hablar de las vicuñas, que es la población más importante en esta zona. La actividad minera involucra, como algo se ve en la fotografía, la incorporación de nuevos caminos para empezar la actividad y también vehículos de gran envergadura, y eso significa un riesgo muy alto de atropellamientos de animales. Por eso la exigencia de ir monitoreando todos estos posibles incidentes durante el desarrollo del proyecto. Nosotros propusimos un manejo adaptativo, un enfoque de manejo adaptativo que nos parecía que era el más recomendable para esta situación y que consiste en ir identificando prevenir las problemáticas, ir anticipando posibles soluciones y también, en la medida que vayan ocurriendo incidentes, también identificando las causas y ir proponiendo nuevas soluciones. Así que, más o menos en eso consiste este trabajo. El objetivo general fue elaborar un plan de acción para prevenir el riesgo de incidentes con camélidos silvestres con acciones inmediatas y largo plazo, basado en un estudio conductual de camélidos asociados a los principales caminos del proyecto Quebrada Blanca, y como específicos identificar las áreas de mayor probabilidad de avistamiento y tránsito de vicuñas, identificar las zonas geográficas en las que los cruces, donde se producían los cruces de camélidos y que pudieran generar incidentes vehiculares,
e identificar conductas de los camélidos que pudiesen implicar mayor incidencia de atropello vehicular. Bueno, acá se ve el área del proyecto. Nuestro estudio se concentró en los caminos, que no sé si los alcanzan a ver, pero son estas marcas amarillas que se pueden ver. Los caminos, muchos de ellos estaban, pero otros se generaron para el proyecto. Lo que hicimos fue hacer monitoreos de los grupos de vicuñas desde el año 2021 hasta ahora, en estaciones de muestreo por cada estación del año, verano, otoño, primavera, etc. Y hacíamos observaciones conductuales. También registramos de las principales conductas del presupuesto de actividades, registramos el tipo de grupo, por ejemplo, si es un grupo familiar, si es un grupo de animales solteros o si es un animal solitario. Hacemos muestreos mañana, tarde y alternando en cada uno de los caminos. Vamos registrando todas las principales conductas que puedan representar un riesgo, como los cruces en los caminos, también actividades de reproducción, porque se persiguen en las actividades reproductivas, peleas también se persiguen por los caminos. Y con toda esta información se elabora un modelo de distribución geográfica mediante un análisis de densidad de kernel que nos muestra la probabilidad de que existan incidentes. Bueno, acá hay algunas de las conductas que se registran. Por ejemplo, arriba hay peleas, abajo hay animales descansando, al medio un animal alerta y otros animales descansando y vigilando. Bueno, para eso se hizo un etograma que fue el que usamos todos los investigadores del proyecto. Y bueno, cada cruce se registra en el lugar, el tiempo que dura, quién lo realiza y se va quedando ingresado en el sistema. Bueno, estos son los resultados que se ve esta zona roja, que son los puntos de mayor riesgo de atropellamiento, y las otras zonas de otro color son cada vez de menor riesgo. Y realmente han coincidido, estas zonas que nosotros determinamos como de riesgo por el comportamiento de los animales, han coincidido con que efectivamente han ocurrido los atropellamientos. Entonces, bueno, con esta información se han ido implementando medidas como señaléticas, vicuñas tamaño real, son bien divertidas. Y también, bueno, se ha visto que han ido reduciendo desde el 2019, en que comenzó el proyecto, pero ahí empezaron a llegar los vehículos, entonces por eso se ve el alza en 2020 y de ahí un descenso en los atropellamientos, y ahora estamos analizando la información del 2023. Pero esto es algo que debe ser permanente, de mantener la atención. Hay todo un sistema de comunicación radial y que se tiene que ir permanentemente avisando para que se prevengan los atropellamientos. Como conclusiones, este estudio ha logrado identificar zonas donde se concentran las medidas de prevención de atropellos, como bajar la velocidad y uso de señalética. Se visualiza una disminución de los eventos de atropello desde que se empezaron a ejecutar las medidas inmediatas. El modelo de densidad de kernel ha mostrado ser un modelo predictivo útil para identificar zonas con mayor probabilidad de atropello. Y finalmente, creo que esto es muy importante, que la disminución en el número de atropellos de camélidos es posible de lograr considerando un cambio en la cultura de conducción. Esa parte me gusta, la cultura de conducción, la información científica basada en la toma de decisiones, y así ir adaptando la gestión en las distintas etapas del proyecto y con la colaboración pública y privada. Y perspectiva, bueno, vamos a continuar con este monitoreo en la medida que continúe el proyecto, pero un gran desafío que este año 2024 es el año internacional de los camélidos, y ahí vamos a estar, no sé qué va a pasar, pero alguna reunión interesante tiene que haber y relevar el valor que tienen los camélidos silvestres en la ecología. Muchas gracias por su atención.
Thank you, Beatrice. That's such a lovely... Gracias, Beatriz. Ha sido una solución fácil, una herramienta muy útil y bueno, que nos ha gustado mucho. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en la sala para Beatriz? Rebeca, ahora sí, ahora sí te toca. Gracias. No quiero que tengamos prisa ahora, pero es una pregunta. ¿Lo voy a hacer en inglés? ¿Queréis? Bueno, es una pregunta rápida porque el proyecto es súper interesante y hay una solución ahí muy fácil, ¿no? Que es alertar, a hacer medidas de prevención y demás. Pero de la experiencia que tienes tú en el proyecto, los accidentes con animales también son comunes en otros países, por ejemplo, con los ciervos. Entonces, ¿piensas que esta técnica que habéis identificado como útil podría tener éxito o un impacto de éxito en otros países con otras especies? ¿Qué piensas? ¿Para otras ocasiones? Sí, discúlpame. No, está bien, está bien. Sí, la pregunta era que parece una solución muy simple y ha tenido mucho éxito. Entonces me preguntaba si en otros países existen también atropellos con ciervos, por ejemplo, jabalíes. Si creéis que esta técnica podría funcionar en otros países y con otras especies. Yo creo que en la actividad minera, o sea, acá tenemos la comunidad como el principal vigilante. La comunidad, estamos hablando de 4.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, y comunidades, esto parece desierto, pero está habitado por comunidades. Entonces, los primeros observadores y cuidadores son las comunidades que están ahí. Segundo, la ley de protección ambiental es súper exigente y las mineras no tienen como un buen prestigio. Entonces, todos estos esfuerzos tienen que ser validados con la ciencia y por la experiencia. Entonces, yo creo que esta es una condición bastante particular en que las medidas pueden ser exitosas porque hay muchos observadores y muchos fiscalizadores. No sé si en otras circunstancias pueden ser así. Gracias. Sí, estaba esperando al final de la traducción, perdonad. Bueno, pero fenomenal, sí, tiene sentido. Pero es verdad que en otros países vemos símbolos de ciervos, pero no te hace cambiar, ¿no? Porque sigues adelante con tu conducción. Creo que es algo, que nos hace igual reducir un poco la velocidad, sin más. Pero te prepara al menos para encontrarte con uno, ¿no? Para cruzarte con uno, porque muchas veces sigues adelante con tu pedal, no te fijas y no piensas realmente que te puedes encontrar un animal. Pero si lo ves, al menos, porque en esta área que hemos trabajado, ahora ya se pueden ver señales, como en el caso de los ciervos. Y si ves un grupo de animales, una señal de grupo de animales, pues te tienes que fijar y parar. Bueno, creo que podemos cerrar. Quiero dar las gracias a Rebeca y a todos los ponentes por haber participado en estos temas más interesantes. Muchas cosas que nos llevamos y en las que pensar. Muchas gracias a todos.